Buen día. Entonces vamos a proseguir. En esta ocasión la presentación va a ser el tema de escalas. Y vamos a utilizar, principalmente el material del ingeniero Michael Miranda. ¿Sí? El que yo tengo se queda corto con el tema de escala. En cambio aquí está mucho más detallado. Creo que es muy bueno este material. Entonces, el de tipos de líneas, yo sí les diría que sobre todo la parte de los tipos de líneas y los ejemplos, creo que el material del Jensen está mejor, lo detalla mejor de lo que está en esta presentación, la 2. Pero bueno, ya es una cosa como de preferencias. Entonces, pero de escala sí, definitivamente, si no pondré en discusión que este material está mucho más detallado. Entonces lo vamos a utilizar completamente. Entonces se necesita que tenga una calculadora a la mano para que pueda entender lo que se está haciendo acá. Igual siempre procuraré como darle ejemplos para que no quede tan complicado. Entonces, bueno, aquí está la situación que les planteé la vez pasada. Tienes una hoja que es de este tamaño, el que están viendo ahora. Voy a ponerle un tamaño a este. ¿Ya? Ahí está. Y resulta que lo que yo voy a dibujar va a ser... ahora sí voy a pintar mi estrella. ¿Sí? Resulta que lo que voy a pintar, sea lo que sea, es mucho más grande que mi hoja. No cabe. ¿Esto cuándo sucede? Imagínense. Esto sucede cuando vamos a pintar edificios. Los edificios normalmente son inmensos. De 3 pisos, de 4 pisos. Imagínense conseguirse una hoja de papel de ese tamaño para pintar un edificio. No tiene mucho sentido y no es muy práctico. Entonces lo que se suele hacer cuando tienes objetos muy grandes es reducir su tamaño. La vez pasada hablamos de recortarlo, ¿se acuerdan? Y dijimos que una opción era escalarlo, pero que eso no lo íbamos a hablar sino hasta ahora. Y ahora es el momento. Entonces uno lo que hace es escalarlo, reducirle su tamaño. Ahora, el escalado tiene una serie de normas, pero finalmente el propósito es tratar de hacer que un objeto grandísimo entre en una hoja pequeña. Ese es un caso y se habla de una escala reducida. ¿Sí? La otra situación, ¿cuál es? Es al revés. El objeto es demasiado pequeño. Finalmente, en un plano, ¿qué es lo que tú quieres? Claridad y exactitud. Si lo pintaras del tamaño original, puede ser que quien lo vaya a leer el plano no entienda qué es. ¿Sí? Entonces, en el caso anterior estamos hablando de representar un edificio en una hoja, como los casos de planos arquitectónicos. Otro caso, un avión en una hoja, lo mismo. Toca reducir el tamaño para que pues quepa en la hoja. Este es el caso contrario. El objeto original es muy pequeño y la persona que lea el plano no entiende qué carajo es esto. Discúlpenme por las expresiones, a veces se me escapan. Entonces lo que hace es emplear una escala reducida o agrandar la pieza. Ahora, esto tiene unas reglas. Sí, definitivamente tiene unas reglas. No lo puedes hacer arbitrariamente. La idea de escalar las piezas, sea que emplees una escala de reducción o una escala de ampliación, es que las proporciones de las dimensiones se guarden. Eso suena raro. Vamos a explicarlo de una manera un poquito más sencilla. Creo que está más sencillamente explicado acá. Entonces ahí sí vamos a retomar lo de él, que es un poquito más útil para entender lo de las normas. Pero por ahora estamos hablando de que hay piezas que son demasiado pequeñitas y si las pintas tal cual de su tamaño original en una hoja no se van a ver bien. Y lo que tú siempre pretendes en una hoja es que se vea bien, que sea claro. Y tienes el caso opuesto,
piezas demasiado grandes para pintarlas de su tamaño original en una hoja, entonces lo que haces es, en ese caso último, lo reducimos. Y en el caso de que sea demasiado pequeño, lo ampliamos o lo hacemos más grande. Todo va a jugar a favor de qué es, lo que siempre debes preguntarte es, ¿esto que he dibujado es claro? Esa es la regla esencial. Si no es claro, y tiene que ser claro para alguien más, en general yo les digo que pues, el trabajo de uno nunca es para uno. Dibujante dibuja, se lo va a revisar un ingeniero. Un ingeniero de pronto produce un artículo, pero ese artículo no va a ser para él, es para un cliente. Entonces generalmente tu trabajo siempre es para alguien más. Entonces desde esa perspectiva siempre debes procurar claridad. Entonces bajo esa norma, entonces en algunos casos ampliaremos el tamaño de las piezas y en otros casos lo reduciremos para que quepa y se vea clarito en la hoja. Pero esas reglas, mediante el cual tú escalas un objeto, ¿sí?, son muy puntuales y muy matemáticas. Por eso les digo que deben tener una regla a la mano. Una regla y también una calculadora. Porque esto es más bien de hacer cálculos y de medir en consecuencia de esos cálculos. Esto entonces representa una escala 1-1. Bueno, supongan que esto realmente mide 2 centímetros. Realmente no lo he medido. Entonces, ¿sabes qué es escala 1-1? Porque en el plano, en alguna parte, debe decir escala y diga algo como esto: 1/1 o 1.1. Miércoles, no, perdón. Vamos a... Entonces ahí lo están representando de esa manera: 1/1. Pero en otras partes lo verás así: 1-1, escala 1-1. Entonces, el número que se encuentra a la izquierda representa el dibujo. Y el que se encuentra a la derecha representa el objeto. ¿Sí? Entonces llamamos escala natural cuando es 1-1 o 1/1. Es decir, el dibujo es tan grande como el objeto real. Entonces, en este caso, hablamos de una escala de ampliación. El dibujo es 1.5 veces y el objeto real es 1. Entonces, el dibujo es más grande que el objeto original. ¿Sí? Y la otra opción, esta es la de ampliación. Y la otra opción es, si se dan cuenta, esta bicicleta es más pequeñita que esta. Esta es la original. Aquí la estamos ampliando, aquí la estamos reduciendo, es una escala de reducción. Entonces, el dibujo es 1, pero el natural es 1.5. O sea, es más grande. Es más grande el objeto que el dibujo. Eso es lo que significa. Ahora, se deben seguir unas reglas fundamentales. ¿Sí? Regla número 1. No importa de qué escala esté el objeto. Lo que vas a colocar por cota, que la cota esencialmente es para especificar el tamaño de las cosas, va a ser el del objeto real. Por eso vemos que sin importar qué escala tenga esto, 1-1, 2-1 o 1-2, he colocado las medidas en 2 centímetros. Eso no debe cambiar. ¿Sí? Eso debe permanecer igual y debe ser la realidad. ¿Sí? Lo que sí cambia es el tamaño del objeto. Entonces, y esta es la parte que sí necesitan, como la calculadora. Bueno, para escalas ampliadas, entonces usted lo que tiene que hacer es multiplicar. Entonces me dice escala 2-1. Entonces yo sé que el dibujo debe ser el doble que el original, por la manera como están dispuestas. Ya se los expliqué, ya está, la explicación está acá. Entonces, la pregunta es: ¿de qué tamaño tendría que dibujarlo? Pues del doble. Eso significa que si originalmente, es
que no sé, esto... Qué mal. Sí, es que no me está... Bueno. Entonces la pregunta es... ¿Lo puede hacer una regla de 3 simple? ¿Sí? Bueno, esto no es precisamente... Vamos a borrar esto. Entonces, estamos hablando de esto. Entonces, mi escala la voy a ampliar, es decir, que es el doble. 2. Listo. Entonces, ¿cuál sería la dimensión con la cual dibujar? Es como la pregunta, porque ya sabes que el original es de 2 centímetros por 2 centímetros. Entonces, ¿cuál es la dimensión original? Pues la dimensión original es 2 centímetros por 2 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos centímetros sería la del dibujo? ¿Por cuántos centímetros sería la del dibujo? Entonces, eso es relativamente fácil de calcular. Entonces tú en esos casos lo que haces es multiplicar la escala por las dimensiones originales. Eso es en general. Entonces, ¿cuál sería la incógnita? Sería igual a la escala por la dimensión original. En este caso, ¿cuánto es la escala? Para este caso es... La escala es 2. Sí, me lo está diciendo acá. 2. Esto y el lado del que está. Por la dimensión original son 2 centímetros. Entonces 2 por 2 centímetros a la final va a ser 4 centímetros. Y eso lo voy a hacer con cada una de las dimensiones. Lo único que no cambia cuando tú escalas una pieza son los ángulos internos de la figura. Esto es un cuadrado, significa que tiene 4 ángulos y cada uno es de 90 grados. Noten que cuando esto cambia de tamaño de esto a esto, no cambiaron los ángulos, quedaron igual. Entonces los ángulos quedan igual. Pero las dimensiones se incrementan multiplicando la dimensión original por la escala. Entonces ya yo sé que esto que está a escala 2 debe estar, si yo lo cogiera una regla y midiera, debería estar de 4 por 4. A pesar de eso he colocado las medidas originales de 2 centímetros. Y por alguna parte usted tiene que especificar en el dibujo que está escalado. De otra forma se presta para confusión. ¿Listo? Entonces no se me ocurre una forma más sencilla de explicar eso. Seguramente las hay. No sé si en lo que ha manejado el ingeniero Michael pues es un poquito más riguroso. Pero pues en esencia es lo mismo. Esto aplica para cuando la escala sea de ampliación. Pero bueno, y cuando sea reducción, ¿cómo hacemos? Cuando es reducción, aplica la misma cosa. Solamente que la escala, como se refiere, es al objeto natural,
y no al dibujo, entonces hay que dividir. Entonces esto, digamos, es una forma de denominar. Esto es una forma de denominar. Este slash realmente lo que significa es una escala 1 a 1, 2 puntos, pero también 1 sobre 1. ¿Sí? Esto es la escala de ampliación que significa 2 veces. ¿Sí? Y esto es una escala reducida a la mitad. Entonces, si te das cuenta, si es ampliación, lo que hace es coger el numerito que representa la escala y multiplica las medidas. Y en el caso contrario, las divides. Pero pues una manera de reexpresarlo es simplemente, como la escala en este caso es 1/2, termina siendo la misma definición. Es decir, la medida con la que tú vas a dibujar el objeto es simplemente la escala multiplicada por las medidas originales, sea que la escala sea de ampliación o sea de reducción. Solamente que en la ampliación, pues la escala o el número va a estar en el numerador, no en el denominador. ¿Sí? Es decir, esto. Mientras que cuando sea reducción, pues el numerito entero que representa, bueno, decimal, que representa la escala va en el denominador. Pero pues esencialmente esto es el método para matemáticamente calcular de qué tamaño tienes que dibujar en tu plano. Para una pieza de 2×2, un cuadrado de 2×2 centímetros de escala natural, si lo vas a ampliar al doble, entonces debes dibujarlo de 4 centímetros por 4 centímetros, en este caso específico. Y en este caso, lo tendrías que dibujar de 1 centímetro por 1 centímetro. Recuerden que tienen que hacer el procedimiento de las medidas por cada una de las medidas. Todas las medidas o se amplían o todas las medidas se reducen. Eso garantiza que que la pieza o el dibujo sea proporcionado, que es la principal regla del escalado, que sea proporcionada y que las medidas sean las reales. Entonces, bueno, esa es mi explicación, así tratando como de hacerlo sencillo. No vamos a complicarnos la vida, no. Simplemente no guardo los cambios, abro y debe estar como estaba antes. Entonces, él lo que hace aquí es definir E como la escala, que significa la medida del objeto en el dibujo sobre la medida real del objeto. Entonces, aquí básicamente describe que si ese número es n 2.1, donde n puede ser cualquier número entero o a veces decimales, esto significa una escala de ampliación. Y si está escrito de esta manera, 1, 2 puntos, y aquí n, que puede ser un número entero o decimal o fraccionado, entonces básicamente, bueno, fraccionado es mayor que 1, entonces representa una escala de reducción. Pero finalmente, vuelvo y repito, en general yo diría que yo propondría esta regla, una regla sencilla. X, donde X es la dimensión con la que toca dibujar, va a ser igual a la escala multiplicada por la dimensión real del objeto. Ahora, vamos a como a diferenciar vamos a llamarlo Y, como para que no se confunda ese Y con este X del por. Entonces, ahora, la escala
es de ampliación si lo ves en un plano de esta manera: 2,1, 3,1, 4,1, etc. Entonces la escala en esos casos es simplemente 2 sobre 1, que termina siendo igual a 2, o 3 sobre 1, que termina siendo igual al mismo 3, o 4 sobre 1, que termina siendo el mismo 4, ¿sí? Y en el caso de que sea una escala de reducción, pues, ¿cómo lo representan? Esto es una manera de representarlo, esta es otra forma, esta es una escala en un tercio. Puede ser cualquier tipo de escala. Generalmente por las normas las delimitan en una cantidad restringida, pero pues realmente puede haber infinidad de escalas. Pero eso finalmente, la operación matemática, ¿qué significa? Un medio, o un tercio, o un cuarto, o etcétera, porque la escala podría ser cualquiera. De hecho, en los casos que hablamos de mapas o edificios, a veces las escalas son, por ejemplo, 1 a 100, 1 a 1000, porque pues imagínense un edificio de 1000 pisos en una hojita A4. ¿Me entienden? Entonces, realmente la escala depende mucho del campo de aplicación. Las más grandes que he visto aplican principalmente para aplicaciones topográficas y construcciones de obras civiles y edificios. Para las piezas mecánicas a veces es donde yo he visto que hay reducciones, donde hay ampliaciones, porque hay piezas muy pequeñitas. Entonces, básicamente eso es. Esto en consecuencia lo que significa es que cuando vas a ampliar tienes que multiplicar, y en cierta manera cuando vas a reducir tienes que dividir, para entonces obtener las medidas de la que tienes que hacer el dibujo en el plano. Y aplicas estas reglas básicamente para deducir. Yo creo que está bien. Sí, yo creo que está bien. Hay una explicación del ingeniero Michael Miranda. Bueno, aquí las otras consideraciones. Los ángulos siempre se trazan con la abertura real sin escala. Es decir, los ángulos no se escalan. Si las dimensiones siguieron proporcionadas, o sea, la relación entre ellas no cambiaron, los ángulos no cambian, son los mismos. El valor numérico a colocar en una cota corresponde a la medida real, siempre. En la cota nunca se coloca el valor numérico de la escala. Es decir, siempre vas a colocar la medida del objeto real. Lo acabaron de ver en este caso. A pesar de que el cuadrado cambió de 2 de 2 por 2, cambió una escala al doble, se supone que este cuadrado debe ser del doble de tamaño, es decir, de 4 centímetros por 4 centímetros. Y aquí reduciendo de 2 por 2 a una escala a mitad, sería ser de 1 centímetro por 1 centímetro. Pero miren que de todas maneras, en todas las situaciones, siempre coloqué las medidas del objeto original, 2 centímetros. En todo el dibujo debe referenciarse la escala que se utilizó para representar el dibujo. O sea, si tú no especificas eso en el dibujo, estás cometiendo un grave error. Entonces tienes que especificar la escala, siempre. Así la persona sabe, pues, si está a escala o no. La unidad de medida lineal incluso, aunque haya cometido el error de no colocar la escala, la persona podría deducirla a partir de medir directamente el dibujo. Si el dibujo tiene medidas más grandes de lo que indican las cotas, obviamente ha sido... si el dibujo tiene medidas más grandes de las cotas, quiere decir que el dibujo definitivamente ha sido ampliado. En caso contrario, ha sido reducido. Entonces,
La unidad de medida lineal para los dibujos mecánicos es el milímetro. Pero eso no es tan cierto porque también para el sistema americano también empleamos pulgadas. Entonces, eso depende realmente mucho del sistema en el que estás dibujando. Entonces, depende de otras circunstancias. Por ejemplo, ¿para qué proveedor vas a dibujar? ¿Es alguien que maneja el sistema americano, sistema inglés? Perdón, sistema internacional. ¿O es alguien que maneja el sistema internacional? O un cliente. Entonces, realmente va a depender mucho de eso. Entonces, bueno, de otras cosas. Pero bueno. Consideraciones generales: se recomienda los múltiplos divisores de 2 y 5 para la escala. Las unidades de medida para dibujos arquitectónicos son el metro y el milímetro. El dibujo debe hacerse en una escala que facilite la representación y el acotado. Vuelve y juega. Hay una norma técnica colombiana, la 1580, para hablar de escalas. Pero vuelve y juega. Lo importante es claridad y precisión. Entonces, en ese orden de ideas, como eso es lo más importante, lograr la claridad y la precisión, como eso es lo más importante, entonces usted todo debe tomar las decisiones. Pues sí, en parte estas normas te dan unas recomendaciones, pero finalmente lo que prima es la claridad. Entonces usted siempre debe preguntarte, ¿esto es fácil de entender? ¿Esto me va a facilitar dimensionarlo? O sea, poner las flechitas indicando las dimensiones de las partes. Bueno, aquí hay varios ejemplos. Entonces, dice, una recta cuya longitud es de 120 milímetros se ha de representar en un dibujo con una longitud de 40 milímetros. Determinar la escala de representación requerida. Entonces, vuelve y juega. Es básicamente emplear la fórmula. Bueno, aquí el ingeniero Michael lo representa de esta forma, con su fórmula, pero en esencia es lo mismo que yo he hecho, sino que lo he reexpresado de una forma diferente. Entonces, sí, de hecho, si usted coge esta ecuación y despeja el tamaño del dibujo, quedaría que el tamaño del dibujo es igual a la escala por el tamaño del objeto, que es básicamente lo que yo les expresé. Entonces, las dos formas son equivalentes, solamente que él lo expresa aquí. En este problema no te están dando la escala, te están diciendo cuál es la longitud real, 120, y cuál es la que tú la quieres dibujar. Y a partir de eso deduces mediante esta fórmula que debe ser una escala a 1/3. Ahí está. ¿Listo? Tal vez fui muy... Pero el tamaño del dibujo era 40 milímetros. Y el tamaño del objeto real, 120 milímetros. Reemplazo en la fórmula 40 arriba, 120 abajo, divido y me da 1/3. Y así debería representar. Debería entonces utilizar una escala de 1/3. Otro ejemplo. Determinar los valores numéricos correspondientes a las cotas en el siguiente dibujo. Escala 1/4. Entonces, ya de entrada 1/4 significa que voy a reducir. Entonces, y los valores numéricos básicamente es emplear la definición de escala. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, escala, tamaño del dibujo sobre el tamaño del objeto. Entonces, aquí me están dando los tamaños del objeto. Lo que me están preguntando es... Bueno, aquí me están diciendo es que la escala es 1/4. Y hay unas medidas de 40 a 60. Entonces, la pregunta original es... ¿cuáles son las dimensiones de esto? Entonces, las dimensiones del tamaño del objeto. Entonces, básicamente el tamaño del objeto lo despejo de la ecuación anterior. El tamaño del objeto va a ser igual al tamaño del dibujo sobre la escala. Entonces, pero la escala es 1/4. Entonces simplemente sería 1/4 y el tamaño del dibujo van a ser dependiendo de las dimensiones. Entonces, aquí está un caso. Entonces sería tamaño del dibujo 60, ¿sí? Sobre la escala, que es 1/4. Entonces aplican el método de la oreja, sería 60 por 4, 240 es el objeto real. Recuerden que ha sido reducido. Entonces, y aquí es la dimensión Y, que es 40, ¿sí? Pero vuelve y juega, 40 sobre la escala, que es 1/4. Entonces, aplicando el método de la oreja,
Entonces 40 por 4 es igual a 160. Esas son las dimensiones del objeto real. Aquí. Cuando lo reduces deberían quedar entonces de 60 y 40 milímetros. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo sobre un plano de escala de 1 sobre 1,200, es decir, una escala reducida. Se dibuja la vista en planta de un edificio rectangular. Las dimensiones del dibujo son de 40 por 20 centímetros. ¿Cuáles son las dimensiones reales del dibujo? Entonces, bueno, aquí el ingeniero Michael no escribió la respuesta, pero pues le quedaría a ustedes como de actividad, pero no es tan complicado. Sí, puede utilizar cualquiera de las definiciones. Realmente no hay problema, porque al final la definición que yo expliqué o la del ingeniero Michael es la misma, solamente que yo ya la había despejado, la despejé. Él no, la dejó en forma de fracción. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que el dibujo está escalado a 1 sobre 200. Y te dan solo las dimensiones del dibujo, pero te preguntan las del objeto real. Es muy parecido al ejercicio anterior. ¿Sí? Te dan las del dibujo, te preguntan las del tamaño del objeto y te dan la escala a la que ha sido dibujada. Es la misma actividad. Entonces sería básicamente... para esta dimensión, 40 centímetros. 40 sobre 1 sobre 200. Eso al final termina siendo 40 por 200. Esa va a ser básicamente la respuesta. Lo mismo con el caso de 20 centímetros. Va a ser 20 por 200. 40 por 200 va a ser 8000 centímetros. Que eso al final equivale a 80 metros. 8000 centímetros. Que a metros, empleando el factor de conversión adecuado, son básicamente 80 metros. Recuerdan que 100 centímetros es un metro. Entonces, dividiendo entre 100, me queda 80 metros. Entonces, esto sería 40 metros, ¿no? Sí, esto sería como 40 metros la otra dimensión. O sea, es bastante sencillo. Lo que tiene que tener claridad es qué es el dibujo, qué es el objeto y qué es la escala. ¿Listo? Recuerden que las escalas reducidas son 1 sobre y las escalas ampliadas son 2 sobre 1 o 3 sobre 1, etc. Entonces, vamos a cerrar esto. No quiero... Listo, entonces ahí está. Bueno, se recomienda el uso de valores normalizados, pero yo personalmente recomiendo que si encuentra algo que le logre mayor claridad, a veces prima más la claridad. Pero bueno, estas son las recomendadas. De ampliación: 50:1, 5:1, 20:1, 2:1, 10:1. Esas son las recomendadas. De reducción: 1:2, 1:20, 1:200, 1:2000, 1:5, 1:50, 1:500, 1:5000, 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000, etc. También la natural, si es posible. Pero aquí lo dice. También se emplean escalas intermedias: 1:25, 1:30, 1:40, etc. O sea, no es una camisa de fuerza. Listo, entonces aquí... Bueno, entonces acá básicamente vamos a hablar de escala.
Pero realmente yo en lo personal, yo no evaluaría este tema, porque pues si tú puedes manejar perfectamente el concepto de escala, conceptualmente y analíticamente, con una regla y una calculadora basta y sobra, ¿sí? Estos son formas que se empleaban porque pues son mucho más rápidas y no requieren calculadora, pero pues es que el dibujo viene en una época en la cual las calculadoras y las computadoras no existían, ¿sí? Imagínense en la época de los egipcios y las grandes civilizaciones, no existía una calculadora digital como ahora, no existían los computadores, ¿sí? Entonces tenían que crear herramientas que les permitieran medir, pero al mismo tiempo calcular de cierta manera. Entonces, la verdad yo este tema no me voy a desgastar mucho explicándolo, pues. Pero en esencia ellos ya traen unas marquillas que indican la escala, ¿sí? De esa forma no tienen que calcular nada, simplemente emplean la escala apropiada y miden las dimensiones que tengan que medir, asumiendo que esta escala es la que va a aplicar para dibujar. Más nada, realmente eso es en esencia el procedimiento. Yo la verdad esta parte no seré tan cruel de evaluárselas, ¿sí? Igual lo que importa es que maneja más el concepto teórico y pues en el peor de los casos con una calculadora y calcule, ¿sí? Entonces realmente me interesa esa parte, ¿sí? Entonces que maneje esto, que maneje la parte de los cálculos, una calculadora y una regla. Ya con eso es más que suficiente para manejar los conceptos. Bueno, listo. Entonces esta ha sido también una clase relativamente corta. Las próximas clases sí serán más largas porque nos vamos a concentrar en el tema de geometrías y este es un tema largo. Entonces, y para este tema va a haber un paralelo con las clases de diseño asistido por computador, con el SolidWorks. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos. Que estén muy bien.